mayo del 31 se desarrolló un movimiento contra las imágenes y contra la Iglesia Católica, que hacen que el principal símbolo del anterior régimen que había aquí en España era la Virgen del Carmen. Entonces, aunque asaltan varios conventos aquí en Jerez, los asaltantes vienen en masa, entran y empiezan a arrasar con todo lo que hay en la iglesia. Vienen a buscar a la Virgen del Carmen, y la Virgen del Carmen, un monaguillo, había propuesto ya unos días antes el esconderla en su casa en la calle Juan de Abarca, prácticamente aquí apenas 15-20 metros del convento. Cuando llegan y ven que no está la Virgen del Carmen, entran enfurecidos y van pasando por todas las dependencias del convento, arrasando con todo lo que pillan, hasta que llegan a la sacristía. Cuando llegan a la sacristía, que no es la actual del convento, sino que era mucho más grande, encima de una cajonera hay un Cristo presidiéndola, que es nuestra actual imagen del Cristo de la Lanzada, y que entonces no tenía vocación ninguna. Llegan al Cristo, lo intentan derribar, pegándole machetazos, con hacha, con palo y con cuerda. Y no logran derribarlo, le tiran las cuerdas por debajo de los brazos y al final logran arrancarle los brazos y desprenderlos del cuerpo. Durante los 4 años siguientes al asalto, el Cristo preside la iglesia desde el camarín de la Virgen del Carmen. Fue tal la devoción que tomó, que la comunidad lo ubicó bajo un dosel de terciopelo rojo en la nave del Evangelio, a sus pies 2 reclinatorios para el rezo de los fieles. Cerca del Señor se colocó un cuadro de Rodríguez de Losada titulado Cristo de la Sangre, que representa el momento en que Longinos atraviesa el costado del Señor. Desde ese momento se le llamó Cristo de la Lanzada. A finales de 1938, la Hermandad de Caballeros del Carmen ingresa en la recién creada Unión de Hermandades. La intención era procesionar con la Virgen del Carmen en julio y el Cristo de la Lanzada el Jueves Santo, pero esto último no sucede. Con la comunidad carmelita totalmente involucrada, en 1939 el Cristo de la Lanzada celebra sus primeros cultos y se le componen las coplas que perduran hasta hoy en día. En 1939 el Cristo tiene, por parte de la comunidad, que es quien lo organiza, el primer quinario y el primer besapié, sin existir siquiera hermandad. Y hay que imaginar cuál es la implicación de la comunidad, que incluso un carmelita le dedica las célebres coplas al Cristo de la Lanzada sin existir hermandad, que no deja de ser bastante curioso. Y un violinista, José Martínez Carmen, le hace la música con 3 estrofas. En la tercera estrofa hace referencia y habla de un Cristo milagroso, porque se entendió como un milagro el hecho de que cuando asaltaron al Cristo en el convento, aunque intentaron derribarlo, el Cristo sobrevivió, no se cayó y fue capaz de superar aquel triste acontecimiento. La prensa local anunciaba año tras año la próxima salida de la cofradía del Cristo de la Lanzada. Sin embargo, los intentos no estaban fructificando a pesar de los esfuerzos de la comunidad. Incluso el prior padre Luis Fernández Cala llega a colocar una virgen del convento en el altar del quinario. Esta virgen recibiría la advocación de gracia y esperanza, al igual que la dolorosa de la Hermandad de San Roque, que por entonces residía en la sede carmelita del Buen Suceso en Sevilla. En 1947 un grupo de estudiantes retoma aquellos intentos y el 11 de febrero se produce la primera reunión para formar la junta organizadora. Se reunían en casa de los Álvarez Beigbeder, en el número 7 de la calle Merced. Desde el principio contaron con el apoyo del director del Instituto Padre Luis Coloma y de la Escuela de Comercio, a los que se nombra presidentes honorarios. Juan de Mata, primer presidente de la Unión de Hermandades, les orientó a un misterio que no procesionara en nuestra Semana Santa. Y tras otra reunión con el prior del Carmen, deciden que la cofradía sería finalmente la Sagrada Lanzada. Realmente querían fundar una cofradía de estudiantes, aunque no sabían dónde.
Los intentos infructuosos de los carmelitas años antes constituyen el ambiente propicio para juntar ambos proyectos. Enrique Hernández es elegido presidente de la Junta Organizadora, toma decididamente el liderazgo del grupo, redacta los estatutos y con la formación religiosa y artística que tenía, empieza a darle forma a la nueva hermandad. Un mes después de la creación de la Junta no ven respuesta clara del prior del Carmen. La comunidad veía a estos chavales de apenas 20 años con muchas ganas. Sin embargo, para dar el sí definitivo había que ver si el proyecto realmente era viable. Por ello buscan a personas de prestigio en Jerez para que influyeran en la contestación del prior. Pronto entendieron que querían ir demasiado deprisa y el prior no permite el besamanos que querían hacer ya a la Virgen. En octubre de 1947 se envía escrito al Arzobispado de Sevilla en el que se adjuntan los estatutos, así como la conformidad de los centros docentes de la ciudad. Y se acompaña por fin el visto bueno de los padres carmelitas. Los estatutos se aprueban en febrero de 1948 y el 9 de febrero de aquel año siguiente la hermandad queda constituida. Todo el esfuerzo había dado sus frutos y solo faltaba hacer la primera estación de penitencia el Jueves Santo, 14 de abril de 1949. Desde el interior de la Basílica del Carmen asistimos hoy, Jueves Santo, 14 de abril, a un hecho histórico para la Semana Santa de Jerez y especialmente para la familia carmelitana, así como para todos los hermanos de la Hermandad de Nazarenos de la Sagrada Lanzada de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de Gracia y Esperanza, conocida en la ciudad como Cofradía de los Estudiantes. Desde donde nos encontramos, podemos contemplar el paso de la Sagrada Lanzada a punto de su primera levantada, camino de la carrera oficial. Han tenido que transcurrir nada menos que casi 20 años desde aquel terrible asalto al convento y 10 desde que se celebrara el primer quinario consagrado a la bendita imagen, para que pudiéramos vivir esta primera salida de la hermandad gracias al préstamo del paso de la Hermandad de la Coronación, que ya salió el pasado domingo de Ramos y que hubo que desmontar y montar a toda prisa para que hoy pudiera acoger la Sagrada Lanzada en su primera estación penitencial a la Iglesia Colegial del Salvador, contar con las túnicas de la Hermandad del Amor para estos nazarenos, contar con la imagen del apóstol San Juan prestada por la Hermandad de la Amargura, la de María Magdalena de los religiosos franciscanos y la de María Santísima de Gracia y Esperanza de este cenobio carmelitano, que componen el misterio a punto de procesionar del pasaje evangélico de la Sagrada Lanzada. Escuchamos amortiguados por los muros del templo algunos acordes de la banda de cornetas y tambores del Regimiento de Infantería Nuestra Señora de la Cabeza, que abrirá marcha al cortejo delante de la cruz de guía, y algo más amortiguados todavía de la afinación de algunos instrumentos de la Banda Municipal de Jerez, que dirige el maestro y fundador de la misma, don Germán Álvarez Beisbeder, y por cuya insistencia, hace ahora 2 años, el compositor Rafael Márquez Galindo compuso la marcha fúnebre Cristo de la Lanzada. Las 7:30 en punto, y escuchamos en este momento el chirriar de los cerrojos de la puerta de la basílica. Inicia su histórica salida procesional la fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Lanzada de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de Gracia y Esperanza.
La actual Virgen de Gracia y Esperanza ya sale el segundo año, cuando se compra un busto a Francisco Hernández Rubio por 500 pesetas. La imagen había pertenecido antes al prendimiento. El número de hermanos se incrementó a partir de esas primeras salidas. Había 2 listas, una para hombres y otra para mujeres. Los hermanos que pertenecían a la junta organizadora no tenían número, estaban identificados con las siglas HF, hermano fundador. La mayoría vivían en el centro de Jerez o tenían vinculación con el gremio estudiantil. Se hicieron campañas de captación en el Instituto Padre Luis Coloma con el apoyo de su director, don José Cádiz Salvatierra, que salía en la procesión cada Jueves Santo. A finales del año 1950 se contrata la hechura de un paso de misterio con José Obando. Sin embargo, la hermandad se arrepintió y dio por nulo el contrato por falta de recursos económicos. Ante estas dificultades, el primer hermano mayor, don José Dueñas, hizo cuantiosos donativos que permitieron ejecutarlo. Para ahorrar costes se pusieron solo 6 trabajaderas, lo que hacía que el paso fuera muy pesado, con 6 imágenes y solo 29 costaleros. José Obando sigue las líneas del paso de la Hermandad de San Bernardo de Sevilla a petición expresa de la hermandad. En 1955, Francisco Pinto Berraquero realiza la imagen de María Magdalena. En cuanto a la imagen de San Juan, la hermandad contó con 3 imágenes diferentes. La primera la prestó la Hermandad de la Amargura. La segunda imagen procedía de la Iglesia de los Remedios, prestada por el padre Ortiz Zamudio. Un grupo de hermanos la recogía cada miércoles santo, haciendo varias escalas en el camino. Bueno, en principio, como no teníamos el San Juan titular en la hermandad, teníamos que recogerlo de la Iglesia de los Remedios, en el consistorio, en la víspera de la salida. Normalmente lo recogíamos jóvenes de la hermandad, Juan Luis Durán era uno de ellos, Antonio Iborra, ambos que gloria gocen, y yo soy el que quedo de esos 3. Y lo traíamos, como es lógico, a cuestas, a hombros, ¿no? Lo tapábamos con una manta y al llegar a la Cruz Blanca, pues las cosas de la juventud, no se nos ocurría otra cosa que tomarnos una cervecita, pero lo poníamos también al San Juan allí de pie, le quitábamos la capa de la cabeza y le decíamos al barman, 4 cañas, por favor. Hasta 1962 no se ejecutó la imagen actual de Antonio Eslava, inspirado en el de la Hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla. Con mucho esfuerzo terminó de pagarse nada menos que 4 años después. La financiación del San Juan, aparte de las loterías y de todos los medios que entonces podíamos hacer y conseguir, una gran parte se debió a los retales de la bodega de Garbey. Concretamente yo ya estaba entonces en la bodega de apoderado y entonces había una gran cantidad de botellas que se partían. Esos retales, lógicamente, pues se podían luego en la fábrica de botellas echar el horno y volver a reciclarse. Que iban algunos jóvenes de la hermandad, concretamente, y iban allí por retales cada vez que yo le decía que había una cantidad suficiente para hacer un transporte. Aquello se recogía, se llevaba a la fábrica de botellas, que nos lo pagaban, y contribuyó muchísimo a que pusiéramos el San Juan pagar. A finales de los 50 el padre Luis Fernández Cala ya no estaba y la relación con la comunidad cambió radicalmente. La hermandad utilizaba una habitación en el convento donde guardaba los pocos enseres que tenía. Era un incordio para la comunidad, ¿no? Había un fray que estaba en la portería, pero muchas veces por fray no estaba, entonces tocaba la campana, pam, 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 pam. Y no habría nadie, pues venga más toque de campana, ¿no? Y cuando llegaba ya las vísperas de Semana Santa, aquello era horroroso. Y yo comprendo que molestaba una alta. Los gastos de la salida eran cada vez más cuantiosos y la subvención de la Unión de Hermandades apenas cubría una parte.
La creación de nuevas hermandades tampoco ayudaba. Algunos hermanos empiezan a ir a otras menos rigurosas y el censo comienza a disminuir. Mientras, las deudas por compras de enseres y gastos corrientes se acumulan y se pagan con retraso. Y esto, cuando se pagaban. Vete tú a comprar las flores, pero tú dirías que es para la hermandad, porque se debía flores del año anterior. El del paso Del anterior, de 2 o 3 años, a lo mejor. Yo el mismo paso que con la cera Bellido. los de acero los veía, y los de acero los veía. Pero sea para adelante. Y a Villarreal también se le debía. También. Aún así, en los años 1959 y 1960, los fundadores, para revitalizar la hermandad, seguían soñando con un gran misterio para el Cristo. Se encargó presupuesto a Luis Ortega Bru, que trabajaba en Talleres Granda de Madrid, donde acababa de realizar el descendimiento de Jerez. Otro escultor, Juan Abascal, que había realizado los espectaculares caballos de la Hermandad de la Exaltación de Sevilla, también se ofrece. Sin embargo, la realidad era otra bien distinta. Hasta entonces, una banda de cornetas abría el cortejo con escuadra a caballo. La Banda Municipal de Música de Jerez iba tras el paso, dirigida por Germán Álvarez Beiber, hasta 1955, y posteriormente por Moisés Davia. Su coste era inasumible para la hermandad. Por ello, en 1960 tienen que reformarse los estatutos. Se prohíbe expresamente la música y se modifica la túnica de capa, hábito carmelita, por la de cola marrón. Las deudas se acumulaban, se debía dinero a la empresa de cera, a los talleres de orfebrería, al de bordado, a los floristas. Lo único que se atendía al 100% era a los costaleros, ya que sin ellos no podría salir el paso. El orfebre Villarreal, desesperado, envía múltiples cartas donde indica que si no pueden pagar, por lo menos que les devuelvan los enseres realizados. El vestidor de la Virgen era entonces Mariano Ramírez, ni siquiera tenía material para decentarla. Y Mariano Ramírez, que encanto de persona, qué buena persona, cómo se portaba con nosotros. Tenía que poner hasta el dinero para los alfileres, porque no teníamos ni dinero para comprar alfileres. En 1967 se plantea por primera vez suspender la estación de penitencia. La deuda crece y la tesorería, con 545 pesetas de la época, era insuficiente para afrontar la salida. Sin embargo, los pocos hermanos que iban al cabildo anual se niegan a suspender la salida. 2 hermanos aportan 2.000 pesetas, otro paga la cera del paso, otro los claveles y otro se compromete a gestionar el donativo de un hermano empresario. Los carmelitas piden ayuda económica para una escuela de niños y la hermandad no puede colaborar. La relación se tensa y se empieza a hacer insostenible. Se habla abiertamente de tener templo propio fuera del Carmen. Hasta en 5 ocasiones la hermandad intentó comprar la propiedad del Cristo a la comunidad, pero la Virgen del Carmen no iba a permitir que su hijo se marchara. Y había una reunión de curas de la época y ellos pues por mayoría decidieron que no, que el Cristo era de ellos, nosotros le dábamos culto, pero que ellos no nos daban el Cristo ni se podía vender. Con solo 18 años, Luis Álvarez Duarte comenzó a realizar una Virgen sin mediar encargo en el año 1968. En aquella época se daba la circunstancia que algunos hermanos de la Exaltación de Sevilla no estaban conformes con la imagen titular que tenían y quisieron sustituirla por una nueva, y no vieron con malos ojos la talla que estaba realizando el escultor sevillano. En el cabildo donde se proponía el cambio hubo muchas discusiones, incluso las mujeres de la hermandad fueron desalojadas de la iglesia y se pusieron a rezar para que no se aprobara el cambio. Finalmente, con 200 votos en contra y 7 a favor, se rechazó la propuesta. Esto que provocó que la imagen, después de haberse vestido y ataviado en la iglesia para cambiarla, vuelve al taller de Álvarez Duarte. Cuando vuelve al taller de Álvarez Duarte, el escultor se encuentra con un problema porque, bueno,
En Sevilla, pues lo único que iba a pensar la gente es, esta es la Virgen que nos han querido la Hermandad de los Caballos de Santa Catalina. Entonces, en ese tránsito, desde que se produce el Cabildo, que es el 2 de diciembre del 69, hasta el día 14, donde la Hermandad lo compra, o mejor dicho, Joaquín Baro lo compra, pasó por allí otra hermandad para ver la imagen, no se queda con ella, y entre tanto un hermano de la hermandad, Fernando Cano, le dice al escultor que puede tener una hermandad de Jerez que podía estar interesada en la imagen. En la conversación le pregunta que cuánto pediría por la imagen. El escultor dice que 30.000 pesetas, aunque finalmente quedó en 25.000. Fernando contactó con Joaquín Baro, que era mayordomo tesorero. Fue a verla con otros hermanos el domingo 14 de diciembre de 1969 y decidieron comprarla allí mismo para incorporarla al futuro paso de palio. La compra no fue aprobada ni por un cabildo ni por la Junta de Gobierno. Fue rocambolesco, pero para mí muy bonito. Le cogí las manos, le toqué la barbilla y le dije, ¿tú te quieres venir para Jerez? Para mí, yo pensé que me había dicho hasta que sí. Me dijeron, entra otra vez a verla, a ver si te gusta, no te gusta. Ya habíamos firmado el contrato de la compra. Y le volví a coger las manos, le pasé las manos por la mejilla y le digo, ya eres jerezana. Esta vivencia, es que esto es muy difícil de expresarlo. Por otra parte, la comunidad carmelita se negó en rotundo a que entrara otra imagen en la iglesia. Con la Virgen de Gracia y Esperanza y la del Carmen era suficiente. Así que la imagen fue a un piso en la calle Arjona en Sevilla, donde estuvo 4 o 5 días, y posteriormente en un coche se trajo a Jerez envuelta en unas mantas. Entonces la Virgen viene aquí a Jerez, Fernando Cano la deposita en su casa de la calle Consistorio y la imagen se tira allí pues unos 3-4 años sin culto y sin saber muy bien qué se iba a hacer con la imagen. Y todo esto, vuelvo a repetir, a espaldas de la hermandad. La hermandad no sabía absolutamente nada. Posteriormente fue al piso que se había comprado Joaquín Baro en Las Torres, donde estuvo prácticamente otros 15 años. Se le hicieron estampas que se entregaban en los besapiés del Cristo a pesar de que no estaba bendecida. En ese tiempo estuvo entre la Casa de las Torres, una entreplanta de la Casa de Hermandad envuelta en plástico y la mayordomía, hasta que se decide bendecirla en 1999. Para ello, 30 años después de que la tallara, la Virgen vuelve al taller de Álvarez Duarte. Dice, Quillo, ¿por qué no la llevamos a Álvarez Duarte para que le dé unos toquecitos? Porque no es que esté mal, pero ya del trato de aquí, que si la viste uno, que si el otro. Tenía varios arañazos en el cuello, le faltaban lágrimas, las pestañas. Sacamos la Virgen de mi coche, un coche que era de 4 puertas, sacamos la Virgen por delante, que venía, la llevábamos tapada con una sábana, y la metimos para adentro. Y cuando ese hombre, la cara de felicidad de ese hombre, cuando vio la imagen, dice, ¿de dónde habéis sacado esto? Dice, mira, esto lo tengo yo perdido desde hace 20 años, no tenía ni idea de dónde estaba. Bueno, pues vamos, le echó un vistazo, se quedó maravillado, empezó a explicarme historia. Su niña perdida, que sufrió tanto en aquel cabildo y estuvo oculta tantos años, había vuelto. Aquí, tú sabes, la hermandad pues nunca ha estado bollante de dinero y vamos a ver cómo le vamos a pagar nosotros a este hombre. Pero vamos, se había buscado un pequeño presupuesto para ir a unas donaciones para el pago de... Y le dijimos, ¿cuánto nos cuesta la restauración? Y el hombre, después de la joya que me habéis traído, que yo la tenía olvidada, yo lo único que os voy a cobrar es una copa de fino en la feria de Jerez. No fue hasta 20 años después de su bendición cuando la Virgen procesionó por primera vez. Se cumplían los 50 años de su hechura. El escultor tuvo que verla desde un balcón privilegiado del cielo.
En 1970 Joaquín Baro es elegido hermano mayor. La difícil convivencia en el convento no se olvida y ya se habla de abandonar el Carmen. Mientras tanto, el convento necesita arreglos urgentes y la hermandad no puede colaborar. El hermano mayor adelantó el dinero para cubrir las deudas y se encargan nuevos enseres como la pértiga, el senatus, la bandera concepcionista y el banderín carmelitano. De hecho, la ejecución del banderín carmelitano, que es una joya contrastada, el Premio Nacional de Bordado, doña Esperanza Elena Caro, único de Jerez, se hace con ese motivo. O sea, el motivo es que en algún momento podamos salir del Carmen, desvincularnos de alguna manera a la Orden del Carmen y que tengamos una capilla propia. Para colmo, las obras del convento obligan a cambiar la ubicación del Cristo a la nave de la Epístola, así como a abandonar la habitación que se disponía en el interior. En noviembre de 1972, la hermandad alquila una casa vieja en la calle Carmen. Ni siquiera cabían los enseres que se tuvieron que depositar en el piso de la barriada de las Torres, junto con la Virgen de Buen Fin, hoy de las Aguas. Llegaba la Cuaresma, llegaba Semana Santa, había que traer las insignias. Dos hermanos venían muy poco, los que venían no teníamos coche, y mi hermano Julián con Antonio Molli, pues en un Vespino de la época, iban allí al piso de las Torres, uno pilotando la moto y otro detrás con los faroles, y así poco a poco pues se trajo todos los atributos del piso de Joaquín Baro. Cada año, antes de Semana Santa, se revisaba la dramática situación económica y el hermano mayor desaconsejaba la salida procesional. Sin embargo, los hermanos se resistían a no salir y se recurre a un hermano benefactor. Y siempre se volvía a obrar el milagro. Rafa, que estamos tiesos, que no hay duro, y que Joaquín Baro dice que no salimos este año. Y que a ver si va a hablar con Osorio. Más de un año llegaba el Martes Santo y no estaba el dinero para pagarle a la cuadrilla. Y yo recuerdo muchos años ir con mi padre a un hermano que hacía un donativo, y me acuerdo de quedarme en la puerta del lugar en el que estaba este hermano y entra mi padre. Mi padre había estudiado con él, tenía mucha confianza, pues bueno, quiera que no, ese hombre tenía que soltar un dinero, ¿no? Y yo recuerdo quedarme allí y ver salir a mi padre sonriendo. Digo, pues este año salimos otra vez. Y salíamos. En 1976 se acelera el proceso para salir del Carmen definitivamente con los nuevos estatutos. El artículo 42 establecía que la túnica sería de capa y de color rojo y blanco. La túnica marrón carmelita no tenía razón de ser, ya que la hermandad iba a salir del Carmen, y además se elimina cualquier referencia a los símbolos carmelitanos, incluso el escudo. Se estaba dando la espalda a aquellas actas fundacionales que originaron la hermandad. Estaba construyendo una cofradía a imagen y semejanza de la Hermandad de la Sagrada Danzada de Sevilla. De hecho, le puso el nombre a la Virgen, copió el escudo, todo eso lo mandó esos estatutos, los manda al Arzobispado de Sevilla y le viene aprobado. Un grupo de hermanos que había no estaba contento con eso y se tiene que celebrar un cabildo para aprobar esa túnica y para aprobar el cambio de escudo, el cambio de todos los cambios que se habían hecho por estatuto. Las cosas se ponen cada vez más difíciles. Hacienda embarga el paso. Afortunadamente, se terminó solventando. En 1979, algunos hermanos piden salir ya con las túnicas aprobadas en los estatutos 3 años antes. Sin embargo, todos los hermanos no pueden costearla y desde la hermandad tampoco pueden asumir el gasto. El Jueves Santo por la mañana se celebra un cabildo extraordinario por el tema de las túnicas al que asisten solo 12 personas. Pero como estábamos allí trabajando y sellando la lotería, pues uno se enteraba de todo, porque la Casa Hermandad de aquello es un piso que hay aquí enfrente, encima de lo que antiguamente era una lechería, y ahí pues te enterabas de todo. Nosotros estábamos sellando la lotería y te enterabas de las delegaciones de la Junta de Gobierno. Entonces se decide hacer un cabildo para aprobar eso. Vale, está muy bien, aprobado por el arzobispado, pero el cabildo lo tenía que refrendar. Entonces, pues, ¿qué día ponemos un cabildo de hermanos? Si somos 3.
Un grupo quiere la túnica roja y blanca, otro la marrón, y otros proponen la primitiva de capa. Finalmente, se deroga el artículo 42 de los estatutos y se aprueba que se vuelva a la túnica de capa como el hábito carmelita, cosa que jamás sucedió. Tras la Semana Santa, el hermano mayor intenta dimitir, pero la Junta no lo acepta. Si dimite, dimitiría toda la Junta y la hermandad quedaría al borde de la desaparición. Todos sabían que, a pesar de la insistencia en salir del Carmen y en el tema de la túnica, y con todos los enfrentamientos con la Junta de Gobierno, Joaquín Baro había evitado la desaparición de la hermandad en los años 70. Durante el resto del año hay más intentos de dimisiones y la situación se hace insostenible. Tanto es así que en octubre de 1980 se convoca otro cabildo extraordinario donde hasta el prior y director espiritual tuvo que intervenir. Entonces, como no nos poníamos de acuerdo, el padre conde se levantó y dijo aquella palabra que no se me va a olvidar en la vida. Y dice: señores, este cabildo tiene que terminar, voy a vetar esta votación, nos vamos a quedar como estamos y ya en un futuro se hablará. Mientras tanto, el cortejo que salía cada año oscilaba entre 32 y 35 nazarenos. El paso se resquebraja. Los candelabros están en muy mal estado. El Cristo y la Virgen de Gracia y Esperanza necesitaban una restauración urgente. Teníamos que hacer con el cortejo una especie de acordeón para agrandarlo y reducirlo en algunos sitios. De hecho, salían todos los atributos, todas las insignias además en el cortejo, pero algunos no llevaban ni acompañante con hermanos con vara, ni además ni hermanos diputados de cruz, porque es que no teníamos. Cuando todo estaba peor, el Señor volvió a obrar el milagro. 3 hechos constituyen el punto de inflexión en la situación dramática que tenía la hermandad. Por un lado, la entrada de nuevos hermanos jóvenes en los primeros años de la década de los 80. Muchos de ellos formaron la cuadrilla de hermanos costaleros. Los chavales, claro, que la hermandad aquí, las hermandades en aquella época, eran personas mayores y la juventud casi no tenía cabida. La juventud solo venían para salir el Jueves Santo y poco más, no se contaba con ellos. Entonces nosotros empezamos a venir a vivir una hermandad diaria, sellábamos la lotería, estábamos ahí, y claro, nosotros teníamos la ventaja de que teníamos las llaves de la Casa Hermandad. En segundo lugar, hay una aportación económica importante mediante donaciones de varios hermanos muy generosos que van a permitir el resurgimiento de la hermandad y la posibilidad de afrontar nuevos proyectos como el Paso, cuyo boceto llevaba 20 años esperando a ejecutarse. Un grupo de hermanos le dio por el tema de darle un empujón, de sacar la hermandad hacia adelante y comprometiendo a un grupo de hermanos económicamente, y se firmaron letras, se comprometieron a pagar con letras inclusive firmadas, y con la feria y con la lotería y con hermanos colaboradores económicamente en efectivo. Te echó valor y nos metimos en esa trampa, una trampa muy, muy gorda. Pero bueno, ahí estábamos. Y por último, la llegada del padre Lorenzo al convento. El padre Lorenzo, que intermedió muchas veces en los conflictos entre jóvenes y mayores de la hermandad. El contacto que había con el convento era un poco áspero, ¿no? Entonces la llegada del padre Lorenzo fue un revulsivo, nos dio todo lo que necesitamos, nos apoyó todo, fue nuestro director espiritual y a partir de ahí la hermandad empezó a resucitar, digamos, hasta hoy, vamos. Claro, el punto de inflexión en ese sentido es cuando el padre Lorenzo llega aquí a la casa. Incluso es director espiritual sin llegar a ser prior todavía, y de algún modo él por su inquietud y por su sapiencia pues tira para adelante con la hermandad, ¿no? Se hacen muchas cosas, incluso
la capilla de Cristo Rey se nos cede para el culto al Cristo, que era un anhelo que había en la hermandad desde siempre, ¿no?, de ocupar la capilla. Y ahí con el padre Lorenzo es donde quizá la hermandad resurge de esa postración en la que estaba, ¿no?, en aquel momento, por las circunstancias que todos sabemos de un poco de querer desvincularse. Y en ese mismo momento la hermandad ya olvida esa desvinculación. La hermandad es eminentemente carmelita y ahí es donde se marca un nuevo camino y volvemos a los orígenes. En Cabildo de Hermanos se decidió en 1983 restaurar el Cristo. Se le encargó al matrimonio formado por Isaac Navarrete y Rosario Martínez. Su coste ascendió a 250.000 pesetas y fue realizado en dependencias del convento. Durante el proceso, se decidió conservar las marcas de hachazos del asalto de 1931 para que nunca se olvidara lo que ocurrió. 2 años después, el mismo matrimonio restauró a la Virgen de Gracia y Esperanza, apareciendo una imagen preciosa bajo los repintes que tenía. En 1983 se estrenaba la primera cuadrilla de hermanos costaleros. Su capataz iba a ser Pepe Domínguez, pero su muerte, antes de Semana Santa, provocó que fuesen Pepe Iborra y Rodrigo Daza los que estuvieran al frente del paso. La primera levantada aquel Jueves Santo fue en memoria de Pepe Domínguez. Su hijo fue quien llamó a los costaleros. Más para atrás, a tope atrás. Vamos. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿El ratón tenéis? Estamos perdidos. ¿No? Sin andar los pensamientos sonidos. Se predique sin andar predicando. ¡Viva el quinto de la lanzada! ¡Viva! Cuarta y la quinta. Y vamos a llevar las cosas como tenemos que hacerlo. Con mucho compañerismo, con mucho corazón. Ya estamos en la calle, señor, vamos a irlo. Y hubo un movimiento en el año 83 para formar una cuadrilla de hermanos. Nuestro hermano Pepe Iborra, con Rodri, con nuestro querido Rodri, sacaron el primer año la cuadrilla y ya a partir de ahí pues se quedó Rodri, que estuvo durante unos 20 años, creo, de capataz del paso. 20 años que dieron para mucho con Rodri al frente del paso. Todavía se recuerdan las gestas que hubo que hacer en 1985 y 1998 a consecuencia de una lluvia que sorprendió a la hermandad camino de la catedral. Claro, debajo del paso no ves bien si está chispeando mucho o poco, pero sí oye a la gente y si ve paraguas y si ve movimiento y tal. Y estando en la Plaza de la Asunción, que en aquella época se bajaba y se subía por cruces todavía a la catedral, pues estando allí, claro, vimos que estaba empezando a chispear, los rumores, tal. Yo no sé si justo cuando levantamos el paso o ya había empezado a apretar, levantamos el paso y claro, pues cogimos camino de la catedral y llovía una barbaridad. Yo recuerdo debajo del paso, ve el agua correr por la calle, íbamos con cuidado eran calles anchas, entonces podíamos andar, no teníamos por qué estar muy preocupados por el encuadre del paso en la calle, y sí que estábamos preocupados por el piso, porque el piso era muy malo en el ambulatorio. Que el Cristo no se moja, y para adentro, y una de las anécdotas, digamos, entre comillas, que tenemos, que el Cristo entró en la catedral sin bajarse. No sabemos cómo, pero entró arrastrando las patas, pero entró. Efectivamente, desde los palcos de 010 empezó ya a caer el agua más intensa y entonces pues desde una chicota nos hemos encajado en la catedral. Un esfuerzo enorme, la cuadrilla es fabulosa y estamos aquí. Y bueno, ¿y ahora a esperar? Ahora esperemos que el tiempo cambie y que nos dé por lo menos media horita, una horita para llegar a casa y estar tranquilos. ¡Vámonos, Fondo! Vamos para adelante. Silencio. Vámonos poco a poco. Arriba tu cuerpo, poco a poco.
A finales de los años 80 se reformaron los estatutos. En ellos se incorporaron las hermanas al cortejo procesional, aunque alguna ya había salido antes. Que yo estaba deseando de salir, la verdad, pero siempre me apoyó la Junta de Gobierno y el primer año pues en mi casa no se enteró nadie, ni mi marido, ni mis hijos, y el Jueves Santo, que yo siempre estaba aquí el Jueves Santo, pues ¿dónde está Carmen? ¿Dónde está Carmen? Y Carmen no aparecía en ninguna parte. Y Carmen estaba poniéndose la túnica y salí pues encantada de la vida. Ese año salí detrás del paso y lo recordaré toda mi vida. Fue un gran hito. La hermandad nuestra fue de las pioneras en que las mujeres participaran dentro del cortejo. Yo recuerdo la primera vez que lo hice, que no estaba todavía totalmente formalizado el que la mujer pudiera participar. No había llegado el decreto aún. Y la primera estación de penitencia que yo hago, la hago sin mi nombre, o sea, con la inicial. Era una tensión brutal. Brutal. Porque yo recuerdo incluso de vendarnos el pecho para que no se notara. Que no se notara que éramos mujeres. Que éramos una mujer. Los cambios para que salieran en el cortejo fueron una consecuencia de la plena integración de las hermanas en la vida diaria de la hermandad, que ya era una realidad. Pues las mujeres en la hermandad de los años 80 participábamos de todas las cosas que se hacían. Éramos un grupo muy nutrido de jóvenes, en el que había muchas chicas también, y bueno, por ejemplo, cuando había ensayos de costalero, acompañábamos en los entrenamientos, ayudábamos a vestir la Virgen, participábamos de todo. La hermandad en los años 80 y 90 se preocupa mucho de la formación, y ellas se implicaron desde el principio con grupos de catequesis y colaborando con las Hermanas de la Cruz. Se formaron los grupos de catequesis en aquella época, ya con más intensidad, con más relevancia en los años 90, donde ya se crearon grupos de poscomunión y ya de preconfirmación, exactamente, ya para confirmarnos. Y eran muy numerosos también. Eran también grupos muy numerosos. A raíz de llevarle a las hermanas el pasito de la Cruz de Mayo, a raíz de eso la hermandad cambia el recorrido de la cofradía para llevarle al Cristo a las ancianas. Y además también las visitábamos en Navidades. Las Navidades nos disfrazábamos del cortejo real, había los tres Reyes Magos, solo con la intención de ir allí y llevarles sus reyes. Y echaba un día estupendo. En 1993, tras múltiples vicisitudes, la hermandad solicita su adhesión a la Orden del Carmen, pasando a tener el título de carmelitana. Se recuperaba así el espíritu carmelitano que tuvo desde sus inicios. El Cristo de la Lanzada había logrado quedarse en su casa. El Carmen y la hermandad quedaban de nuevo unidos para siempre. No se entiende la hermandad fuera del Carmen, por supuesto. Ese binomio Carmen-Lanzada, Lanzada-Carmen es indivisible. Son una sola cosa y así es el Cristo de la Lanzada y la Virgen del Carmen. Forman parte de una misma historia, de una misma vida. El Cristo nace aquí, en esta casa. Ha estado unido a la Virgen del Carmen desde sus inicios, ¿no? Hoy en día, la hermandad colabora con la comunidad a través de su bolsa de caridad. Los almuerzos solidarios en el patio del convento son un ejemplo de ello. Sobre todo colaboran con nosotros en lo que son las comidas, los almuerzos solidarios, ¿no? Creo que es una experiencia muy hermosa que la Hermandad de la Lanzada ha asumido y sirven también para ayudar un poco a toda esta realidad social que vive en Jerez, ¿no? Es decir, ayudar al menos con un almuerzo dominical a tantos y tantas personas como están necesitados en estos momentos. El apoyo de la hermandad
es esencial y sin el cual pues no sería lo mismo. Siempre estaremos en deuda con todos aquellos hermanos y devotos que un día amaron al Cristo de la Lanzada y le rezaron, aportando su granito de arena que hizo posible que llegáramos hasta hoy. Familias enteras en las que generación tras generación se vive ese espíritu lancero único y diferente desde hace 75 años. La familia es un ingrediente de las hermandades y bueno, en una a lo mejor, en una o en algunos momentos predomina más el fervor o predomina más digamos la vistosidad, la tal. Siempre están todos los ingredientes, siempre, pero el de la familia, ese es como un sustento que está siempre ahí, ese no tiene altibajos, ese siempre está. Yo me acuerdo de mi familia cada vez que veo al Cristo. Me acuerdo sobre todo de los que ya no están, cuando lo veo. Porque de los que están se acuerda uno más en el día a día. Pero el Cristo y la Virgen, en el Cristo y la Virgen veo yo a aquellos que ya se fueron con él, de mi familia y de las otras que mencionó antes, pues muy a menudo. Muy a menudo no, cada vez que lo veo. Y no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero yo me voy contigo. Y si esta vida nos mata al final, y lo que dice la gente es verdad, me da igual. Yo me voy contigo. Y si las flores no quieren brotar jamás, y si la tierra se quiere marchar a otro lugar, me da igual. Yo me voy contigo. Queda tanto por reír, tanto por llorar, hay tanto que aprender de tantas cosas. Yo me voy contigo. Importante para mí que lo sepa, que aquí todo pasa por algo y yo creo en esas cosas.